Amados hermanos, amigos que nos están sintonizando por este medio, sean todos bienvenidos. Damos gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que nos da de poder llegar hasta sus hogares. Hoy me encuentro con hermana Bonet de Ortega, con hermana Vilma y su servidora Samantha. Amén. Entonces estamos aquí trayéndoles, Dios puso en el corazón de nuestro pastor, ¿verdad? Este hermoso tema, gobernar la casa. Y cuando decimos gobernar la casa, muchas veces pensamos en que yo soy la autoridad de la casa. Y qué bonito es cuando tener autoridad, porque todos estuvimos bajo autoridad en algún tiempo, cuando estuvimos en la casa de nuestros padres, ¿verdad? Y cuando ahora nosotros somos los que mandamos, ¿verdad? A veces no la creemos mucho, ¿verdad? Y cometemos muchos errores muchas veces en querer asumir mucho nuestro papel o en no asumir nuestro papel de gobernar la casa. Vamos a avanzar en el tema y primero vamos a definir qué es gobernar. Y el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice así, que es una acción y efecto de gobernar o gobernarse. El concepto número 2 dice gobernación, dirección, mando, administración. Me gustó mucho eso, ¿verdad? Administración, presidencia, regerencia, ¿verdad? Y el concepto número 3, que fue el que más me gustó, donde dice mandar o dirigir. Entonces nosotros debemos de dirigir. Cuando hablamos de gobernar la casa, podemos decir que es de dirigir la casa. Ahora evaluémonos, ¿cómo estamos dirigiendo nuestra casa? Bien, mal, regular, ¿cómo? ¿Verdad? Pero hoy el Señor quiere que aprendamos nosotros a cómo debemos de dirigir nuestra casa. ¿Vamos bien? Amén. Fíjense, hermanas, que cuando usted nos pasó el tema y yo lo leí, créame que lo que sentí fue así como una gran como responsabilidad, ¿va? De que gobernar la casa. Y yo, wow, que también lo estamos haciendo nosotros en nuestras casas, ¿va? Porque, o sea, es bien fácil, bien cómodo venir y decirles a ustedes, miren, hagan esto, hagan el otro, pero cuando nos toca a nosotros, es como cuando nosotros visitamos una casa, ¿va? Y miramos, esto yo lo pongo, yo lo pondría por aquí, y esto yo lo pondría por allá, o yo arreglaría esto, o solo para mientras, dice uno, pero y resulta que en nuestra casa no vemos nosotros esas cositas que hay que arreglar, ¿va? Por eso me dio como mucho compromiso cuando vi el tema que decía gobernar la casa. Y yo sé que el Señor va a fluir esta mañana y nos va a usar a las 3 para que la palabra llegue hasta donde el Señor quiere que llegue. Amén. Amén. Bueno, vamos a tener nuestra base bíblica en Primera de Timoteo 5:14, que dice así. Amén. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Amén. Fíjense que ponemos este texto como base porque muchas veces decimos gobernar la casa solo al varón. Pero si ustedes dicen aquí, ¿verdad? Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. O sea, no solo les estaba diciendo a los varones, sino que a las mujeres, para que asumamos nuestro papel de ayuda idónea, ¿verdad? Entonces, gobiernen su casa. Pero fíjense que este gobernar su casa
es esta palabra en el griego 36:17, que significa ser cabeza de, ¿verdad? Gobernar una familia, y me gustó mucho, ¿verdad? Cabeza de familia. Entonces lo que nos está diciendo cuando nos dice aquí, ¿verdad? Gobiernen su casa, o sea, que sean cabeza de familia. Entonces tenemos que tener presente eso, ¿verdad? Que yo soy cabeza de familia, ¿verdad? Y que mi esposo es la cabeza de familia, tomando en cuenta lo que dice la palabra, ¿verdad? Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del hombre y el hombre la cabeza de la mujer. Pero entonces es un orden, entonces lo que asumamos nuestro papel. Hoy en día los hijos gobiernan las casas muchas veces, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Fíjense que yo no sé por qué, siempre he dicho eso, no sé por qué las mujeres que tenemos la oportunidad de salir a trabajar, nos sentimos con un cargo de conciencia de no estar con nuestros hijos, y entonces los consentimos a tal grado que ya no somos cabeza de la familia por ese peso. Pero si salimos porque tenemos necesidad, no por gusto, ¿verdad? No salimos solo porque sí, no, salimos porque hay necesidad en el hogar, para cubrir las necesidades de nuestros hijos. No los estamos dejando, porque cuando hay descansos, ¿dónde está la hermana que trabaja? Cuando hay descansos, en su hogar. En la noche, ¿dónde está? En su hogar con sus hijos, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado de que el tiempo que estemos viviendo, porque este tiempo es un tiempo delicado el que estamos viviendo, es el último tiempo, y el enemigo, que Dios lo reprenda, viene a atacar la cabeza ¿de qué? De las familias. Entonces estamos observando que hay papeles invertidos, ¿verdad? Los hijos mandando en la casa, padres obedeciendo a los hijos. Entonces se pierde ese orden establecido por Dios. Se pierde la autoridad. Entonces Sí, cuando la esposa trabaja ahí es como que se perdiera la autoridad tanto del varón como de la mujer, porque cuando el varón se va a trabajar y la mujer se queda en la casa, es a la mujer a la esposa a la que le toca disciplinar a los hijos, ¿va? Corregirlos, enseñarles, pero cuando trabaja cuesta un poquito más. Entonces ahí es como usted lo que decía usted, hermana, que uno empieza como a perder la autoridad en sus hijos porque los empieza a consentir en todo por querer cubrir esa falta de tiempo que hay con ellos, ¿va? Entonces uno, que quiero esto, va, aquí está y aquí está, porque uno dice uno trabajo, o sea, sí dice uno que uno trabaja para sus hijos, pero hay que tener también equilibrio, ¿va? Para no caer en un desorden para gobernar nuestra casa. amén. Digamos, gobernar, cuando a nosotros como mujeres nos toca gobernar, es cuando tenemos que instruir, ¿verdad? Enseñar desde pequeños, ¿verdad? Como dice, nos toca el cuidado de los niños, en educarlos, en ver las tareas, en ver todas las cosas minuciosas del hogar, ¿verdad? Y el varón, claro, sale, pues ese es como la costumbre, digamos así, ¿verdad? De que es el varón el que sale y el que debe de traer, ¿verdad? Esa es una responsabilidad que él tiene, ¿verdad? Pero también debe de gobernar y ponernos, ¿verdad?, de acuerdo cómo vamos a gobernar, qué vamos a hacer, ¿verdad? Porque muchas veces uno de mujer toma una decisión y me das permiso para ir con mis amigos. Uno dice, bueno, sí me parece esa amistad, ve. Pero al papá no, primero debemos de ponernos de acuerdo, ¿verdad? Entonces ahí va a funcionar bien y va a caminar todo bien, ¿verdad? Porque nuestro hogar debe estar primeramente dirigido por Dios, ¿verdad? Él debe ser el centro y pedirle nosotros la sabiduría, ¿verdad?, al Señor, cómo gobernar. Amén. Y qué bonito lo que usted decía, hermana, porque también caemos en el otro lado, de la hermanita que se está en casa, que es una bendición también estar en la casa, que Dios le ha permitido estar en su hogar, pero viene y no deja que el esposo gobierne la casa, porque como ella lo controla todo, porque como está ahí en la casa, entonces miren, hasta el esposo gobierna, ajá. Entonces miren qué delicado es, porque hay mamás en que se van a trabajar y los hijos empiezan a gobernar la casa por la ausencia de la mamá en ese tiempo laboral, ¿verdad? Pero también está el otro problema de que la mamá está en la casa y ella está al control de todo. Entonces el papá
no puede decir mayor cosa porque no puede opinar porque ella está ahí. Incluso, y yo siempre pongo este ejemplo, ¿verdad? Donde dice que muchas veces el varón va a corregir y ¿qué dice la mamá? Nada, no los aguantas nada. Ni bien estás contigo, están un ratito y ya les estás dando. Pero él está viendo ahí una falta que tal vez ella, como está tan acostumbrada a verlo, no lo mira que es una falta, ¿verdad? O le quitamos la autoridad. O pasa que también le quitamos la autoridad al esposo, ¿va? Porque los hijos miran que uno intercede y que no quiere que los toquen, ¿va? Entonces va perdiendo su autoridad al varón. Después de los hijos ya no le hacen caso en nada, ¿va? Y como los hijos son convenientes, ¿verdad? Si la mamá hace lo que el niño quiere, se van a ir conmigo. Y cuando la mamá es la buena, y si el papá es más fácil de convencer, se van con el papá. Ellos lo tienen controlado a uno. Pero lo importante es que en nuestra casa gobierne el Señor. Amén. Pero sigamos avanzando. En 1 Timoteo 3:4 dice la palabra del Señor. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Qué importante eso, hermanas, donde dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque pasa, ¿va? Que, bueno, yo he visto pues que en algunos hogares pasa que viene el esposo y por ejemplo dice, tal programa no me lo van a ver en la televisión, va, por darles un ejemplo, y todos decimos sí, y resulta que cuando él se va, y ya, a ponerlo, va, y cuando ya va a venir, quítenlo porque ya viene el papá, entonces, ¿qué estamos haciendo ahí, va? ¿Y será que tenemos honestidad en ese sentido, va? Porque la cabeza es el esposo y luego viene la esposa, ¿va? Y si nosotros le estamos enseñando eso a nuestros hijos, cuando nosotros les digamos que tal cosa no lo tienen que hacer, ellos van a hacer lo mismo, ¿va? Delante de nosotros van a ser íntegros y cuando nosotros no miremos, van a hacer todo lo que ellos quieran, ¿verdad? Qué delicado es en ese sentido poder ser sujetas a poder gobernar bien nuestra casa, a pedirle al Señor que nos ayude a que seamos buenos capataces nosotros de nuestra casa, ¿verdad? Fíjense que si leemos un poquito adelante en 1 Timoteo 3:1 dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces el que está escribiendo aquí dice Pablo, ¿verdad? Dice, o sea, el que anhele tener un cargo en la iglesia, es bueno que anhele a tener un cargo en la iglesia, pero uno de los requisitos es que gobierne bien su casa. Entonces, como dice la hermana, que sea, entonces, qué importante es eso, ¿verdad? Y dice, pero es necesario, el 2, ¿verdad? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Ahí dan aspectos, características que debe de tener, ¿verdad? Entonces, en el 4, ¿verdad? Es que dice que estamos leyendo que gobierne bien su casa. Y me gustó mucho, ¿verdad? Aquí lo coloqué el 3:5. ¿Cómo cuidará la iglesia de Dios? O sea, fíjense que es bien importante porque anteriormente dice que gobierne bien su casa, pero a la iglesia le dice que la cuide. Y a muchas veces nosotros queremos gobernar en la iglesia y cuidar la casa. Invertimos esos papeles y es gobierna la casa y cuida la iglesia. Entonces muchas veces nuestro pastor nos contaba en una ocasión donde se falleció una hermana de la iglesia y la hija dice, murió una gran sierva de Dios, pero no una madre, no una gran madre. O sea, porque ella se dedicó tanto a la obra del Señor que descuidó su casa. Entonces, qué delicado es, ¿verdad? Nosotros debemos de anhelar servirle al Señor, debemos de anhelar trabajar en la iglesia, pero debemos de anhelar y de pasarnos un listadito de qué cosas estamos haciendo en nuestro hogar. Amén. Porque así evaluarnos cada cierto tiempo para ver cómo lo estamos haciendo, ¿va? Porque también a veces se nos pasa la mano. Como usted dijo, va, aquí nosotras mandamos, va, entonces se nos pasa la mano y tenemos que tener equilibrio porque podemos lastimar a nuestra familia y si es en la iglesia podemos lastimar a los hermanos, va. Yo a veces digo, que Dios nos ayude, va, para poder tener equilibrio en todo y no lastimar y no dañar a nadie, va, sino que al contrario,
que podamos ser esas personas que el Señor, esos vasos que el Señor use para poder ser de bendición, tanto para nuestra familia como para los hermanos de nuestra iglesia, porque venimos a la iglesia y los hermanos vienen a ser parte de nuestra familia, así lo veo yo, ¿va? Que vienen a ser parte de nuestra familia, los amamos y quisiéramos reunirnos con todos y a veces no se puede, ¿va? Pero uno quisiera reunirse con todos, ¿va? Pero es el amor que el Señor pone en el corazón de cada uno de nosotros, ¿va? Y ahí es como nosotros podemos pedirle mucho al Señor eso, de no lastimar a nadie. El ejemplo que daba hermana Bonet, ¿verdad? Acerca de que si el programa, ¿verdad? Que si uno no lo, el papá dice que no y uno lo pone y todo, lo que estamos enseñando nosotros es a que el papá pierda la autoridad, se le está quitando, y a que no se les respete. Los hijos debemos de respetar a nuestros padres, ¿verdad? Que si ellos dicen no, pues es no, porque si no, realmente lo que se pierde es la autoridad. Se pierde, hacemos que al padre pues va, se le pierda la autoridad, el respeto, y fácilmente lo engañamos con cualquier cosa, ¿va? Por ejemplo, yo tengo la bendición de tener a mis padres aún, ¿verdad? Y a veces mi mamá me dice, hace tal cosa, mamáita, le digo yo, pero mire, es que no es así. Sí, pero hacelo, me dice, hacelo. Entonces me dicen mis hijas, es tu mamá, obedecele, me dice, ¿vos quieres que te obedezcamos? Me dice, aunque nosotros no querramos, lo tenemos que hacer. Entonces, ellas, ¿verdad? Entonces sí, le digo yo, lo voy a hacer, y ella está ahí, ¿verdad? Entonces debemos de, uno de madre tiene esa gran responsabilidad, las que estamos en casa, ¿verdad? De cuidar y ver cómo educamos a nuestros hijos, porque la escuela no educa, es el hogar donde se va la educación, ¿verdad? La escuela instruye y para la vida diaria, pero nosotros debemos de enseñarle la educación y entre esos van los valores, ¿verdad? Como respetar a los padres. Entonces es una manera de poder gobernar bien. No solo es de que uno lava y lava, ¿verdad? Sino que es el cuidado. Lo primero es cómo vamos a instruir a nuestros hijos, ¿verdad? Porque por eso dice la palabra, instruye al niño en su camino, al niño, ¿verdad? Entonces es donde debemos de tener mucho cuidado porque aunque ya estemos grandes, siempre debemos de oír el consejo de nuestros padres, ¿verdad? Qué importante es eso, ¿verdad? Cuidar, somos un reflejo. Al final somos un reflejo, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad? Que lo que pedimos en lo secreto se nos va a dar en público, ¿verdad? Entonces, lo que pasa en el secreto, en la intimidad de nuestro hogar, es un reflejo, ¿verdad? A mí me gustó mucho una vez que el apóstol estaba predicando un tema familiar y dijo, para que ustedes sepan que yo tengo intimidad con mi esposa, no tengo que estar abrazándonos en público, ¿verdad? O sea, porque es un reflejo de la comunión que tenemos, ¿verdad? Entonces lo que pasa en secreto va a ser algo que se va a manifestar en público. Entonces, sí, como decía la hermana, aquí somos una familia. ¿Cómo tengo yo mi relación con mis hermanos de la carne? Va a ser un reflejo cómo me comporto yo con mis hermanos espirituales. Porque la Biblia dice, ¿verdad? Que cómo pretendemos amar a Dios que no vemos, sino amamos al hermano que sí vemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pretendo yo tener una relación con mis hermanos espirituales si no tengo una buena relación con mis hermanos de la carne o con mis padres, ¿verdad? ¿Cómo voy a tener una buena relación con mis padres espirituales si no tengo una buena relación con mis padres naturales, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Pero entonces, se gobierna la casa y se cuida la iglesia. Se gobierna en la casa y se cuida la iglesia, ¿verdad? Entonces, el privilegio, si usted lo quiere ver así, ¿verdad? Su área de servicio se cuida, no se gobierna, porque es bien fácil venir, ¿verdad? Hermano, usted aquí, póngase allá, póngase aquí, qué bonito, ¿verdad? Nosotros con mis hermanas bromeamos, ¿verdad? Para mandar, nos mandamos solos, ¿va? Nadie nos enseña a mandar. Pero sigamos avanzando. Miren lo que dice Tito 1:6, dice la palabra del Señor. Amén. El que fuere irreprensible, marido de una mujer, que tenga hijos fieles, que no pueden ser acusados de disolución ni contumaces. Amén. Y fíjense que aquí también son requisitos para el anciano,
y el obispo, ¿verdad? Entonces, uno de los requisitos es que tenga hijos fieles. Esta versión, la versión Reina Valera, dice que tenga hijos creyentes. Pero cuando miramos el original es hijos fieles. Miren, porque dice, ¿verdad?, que no puedan ser acusados de disolución ni contumaces, o sea, que no sean injustos, ¿verdad? Que no hagan cosas incorrectas, no solo aquí en la iglesia, sino que allá afuera. Y yo creo que conocemos a varias personas de que tal vez hay pastores que sus hijos tal vez no están 100% dentro de la iglesia, pero que son buenos trabajadores, ¿verdad? Que allá afuera son buenos ciudadanos también, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que tener, por eso nos está diciendo, un requisito es que tenga hijos fieles, no para nosotros, sino que para el Señor, ¿verdad? Que hagamos hijos que sean productivos para la sociedad también, porque recuérdense que el concepto que manejamos, que la base de la sociedad, ¿qué es? Las familias. Por eso la sociedad está un poco torcida. ¿Por qué? Porque en las familias hay problemas en el núcleo familiar. Entonces, que tengan hijos fieles. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado. ¿Estamos enseñándoles solo a que vengan a la iglesia por un privilegio? Ahí cuesta. Y ahí muchos cometemos ese error, de que vamos a la iglesia solo porque tenemos privilegio. Hoy no tenemos, hoy descansamos, ¿verdad? O en este tiempo que estamos viviendo, yo siempre he dicho eso, ¿verdad? A veces somos cristianos de fin de semana, digo yo, que solo vamos sábado y domingo a la iglesia, lunes y viernes no porque trabajo. Yo digo yo, hay que ser cristianos cuando tenemos tiempo y cuando no tenemos tiempo también. Hermanos, es que ¿a quién se le hace fácil venir a la iglesia? Pues a ninguno, todos tenemos que andar corriendo y tenemos que el querer, ¿verdad?, para poderlo hacer. Entonces, que tengamos hijos fieles. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Solo si sabemos gobernar nuestro hogar. Amén. Pero avancemos. Dice con sabiduría. En Santiago 1:5 dice la palabra del Señor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. ¡Hala, qué lindo, va, hermanas! Porque fíjense que yo miraba aquí, va, decía al principio que debemos gobernar una familia, va, y él dice que gobierne bien su casa, la familia. Y también le dice, ya gobernó bien su casa, ahora cuide la iglesia, va. Bueno, estamos en ese proceso de cuidar la iglesia y nos dice que tengamos hijos fieles, ¿va? Y ahora nos dice que pidámosle a Dios, el cual da a todos abundantemente. O sea que si nosotros estamos faltas de sabiduría para poder gobernar nuestra casa, ¿qué tenemos que hacer? Pedirla, ¿va? Hay un refrán, miren, en la calle, ¿va?, que dice que los hijos son el reflejo de los padres, así dice. Y sí que es cierto, hermanas. Sí que es cierto, así como nosotros estemos educando y estemos criando a nuestros hijos, así ellos se van a portar en la calle. Yo he visto a niños que son bien abusivos, bien groseros, y yo digo, bueno, ¿y qué si me doy cuenta que ya viene de casa, ¿va?, que es la mamá la que es así? Entonces la niña, ¿qué ve? Eso aprende. Yo no les digo que nosotros somos perfectas, porque no, va, nos cuesta, en ese proceso vamos y estamos pidiéndole al Señor esa abundancia de sabiduría para poder gobernar nuestra casa, ¿va? Que el Señor nos ayude, porque a veces se nos pasa la mano también, va. A veces el Espíritu le redarguye a uno cuando a uno se le pasó la mano en algún castigo o en alguna disciplina con los hijos. Entonces uno tiene que corregirlo, ¿va? También a veces a mí me ha tocado llegar y decirle a uno de mis hijos, mira, discúlpame por la forma en que actué, tal vez no fue la correcta, pero yo lo hago porque te amo, le digo, porque eres lo más valioso. Y por eso es que lo estoy haciendo. Si no te quisiera, pues ahí te dejara, quisiera lo que quisiera, le digo, pero yo no quiero. Así como yo no quiero perder mi salvación, tampoco quiero que mis hijos la vayan a perder, ¿va? Porque saben que la salvación es individual, ¿va? Entonces, si uno ve que algún hijo se quiere ir desviando, ¿uno qué hace? Como hace el pastor, ¿va? Se le pierde una oveja y la va a buscar. Y nosotros con nuestros hijos se nos quieren desviar y los jalamos, ¿va? Y a veces tal vez se nos puede pasar la mano en la corrección, pero que Dios nos ayude, que Dios nos
dé esa abundante sabiduría, hermanas. Amén, amén. Ala, y qué hermoso porque dice que Dios la va a dar en abundancia, ¿verdad? Entonces, yo digo, yo no sé a usted, hermana, a ustedes cómo, pero cuando a mí me dieron a mi hijo, a mi primer hijo en los brazos, dije, oh, Dios mío, qué responsabilidad tengo. O sea, eso fue lo que a mí me causó. Y todos dicen, ay, qué bonito los niños, pero qué caro, ¿verdad? Yo no lo miro con dinero, yo miro la responsabilidad que tenemos de enseñarle el camino de Cristo, ¿verdad? Entonces, miren, me gusta lo que dice Proverbios 3:5. Lo tenemos. Amén. Confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia. El 6 dice, busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas y Él dirigirá tus caminos, ¿verdad? Entonces, así es, porque dice con todo tu corazón, ¿verdad? Y no debemos de confiar en la inteligencia que tenemos, ¿verdad? Sino que siempre debemos de buscar que Él sea, ¿verdad? Pedirle a Él la dirección, si está bien lo que nosotros queremos poner en nuestra casa, ¿verdad? La manera en que vamos a gobernar, que Él sea el que nos vaya guiando, ¿verdad? Porque, digamos, Salomón, ¿qué fue lo primero que él pidió, va? Él pidió sabiduría, ¿verdad? Y la tuvo para gobernar al pueblo, ¿verdad? Pero ya más adelante se podrá ver, ¿verdad? Que él tuvo esa sabiduría, pero al final su hogar no lo supo gobernar, ¿verdad? Eso es algo triste, ¿verdad? Porque tuvo para poder gobernar el pueblo, que fue lo que él pidió, ¿verdad? Pero al final se desvió, ¿verdad? Sí, por buscar donde no debía, ¿verdad? Miren, pero me gusta mucho esto, dice, no confíes en tu propia inteligencia, nosotros no tenemos la verdad en la mano, por eso la palabra tan linda, dice, ¿verdad? Que en la abundancia de consejeros reina la sabiduría. Entonces tenemos que ver, a mí me encanta juntarme con las hermanas más adultas, desde pequeña, fíjense, me gustaba mucho, ahí he aprendido tips de cocina, los he encontrado ahí con las hermanas, fíjense. Y me gusta cómo a veces escucharlas a ellas hablar. A mí me encanta el servicio de damas porque ahí podemos escuchar algunos testimonios de hermanas que a mí cómo me han ayudado, de veras, ¿verdad? Porque dice, no confíes en tu propia inteligencia. No, yo digo que esto es verde aunque sea azul. Ay, Dios, tenemos problema, ¿verdad? Queremos tener la razón en todo, ¿va? Exacto. Sí, que siempre queremos tener la razón en todo, dicen nuestros hijos. Y por eso es que a veces, y es por eso es que a veces yo les digo que a veces se nos pasa la mano, ¿va? Porque a veces sí creemos que tenemos la razón en todo, en nuestra casa, ¿va? Pero no es así, ¿va? Es un proceso que el Señor lleva en nuestras vidas y en donde nosotros también estamos aprendiendo. Y yo me quedo impactada porque cuando, como dice la palabra, que Él la da en abundancia cuando uno la pide. Porque fíjense que yo estaba una vez en un servicio, yo en la adoración, bien metida con el Señor, yo le decía, Señor, yo te quiero servir todos los días, de verdad se lo decía con el corazón en la mano, te quiero servir todos los días de mi vida, Señor. Cuando el Señor me habló, y el Señor me dijo, sí, me dijo, pero para servirme a mí, primero le tiene que servir a ellos, me dijo, y me señaló a todos los hermanos de la iglesia, ¿va? Y yo, sí, Señor, tienes razón, o sea, me hizo reaccionar de que para mí tal vez era servirle, venir, adorarlo, meterme con el Señor y hacer todo lo que Él me dice, va, estar en integridad, todo lo que ustedes saben, pero lo que menos pasaba por mi mente era servirle a mis hermanos, ¿verdad? Que si yo veo que un hermano necesita apoyo, pues ayudarlo, no que, esta hermana me cae mal porque me hizo esto y esto, y ay, que mire cómo sale sola. No va. Entonces ahí no estamos sirviendo, porque al decir servir, no quiere decir que yo voy a venir, que tengo mi día de servicio, voy a servir, voy a limpiar, como dijo la hermana. Eso es servir, pero aquí nos está hablando de servir en el aspecto tal vez personal de cada hermano, ¿va? De ver en la situación que si uno puede apoyar a alguien, hacerlo, pero tal vez estamos viendo que un hermano tiene una gran necesidad y damos la espalda y no queremos ayudarlo. ¿Será que estamos sirviendo ahí? No va. Entonces creo que en todo el Señor lo que quiere es que tengamos equilibrio para poder estar siempre, poder gobernar nuestra casa y poder cuidar a la iglesia, ¿va? A nuestros hermanos. Amén. Y me gusta lo que dice Proverbios 3:6, dice, Él dirigirá tus caminos. Y cuando vimos el concepto del diccionario, dice que gobernar es dirigir
o mandar, lo leímos, ¿verdad? Y dice, y Él dirigirá tus caminos. O sea, miren qué hermoso esto. Yo me gozaba, no sé si ustedes se gozan, hermano, pero, o sea, para yo dirigir mi casa, el Señor debe dirigir mi vida. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Debe dirigir tus caminos, dice, vea, y Él dirigirá tus caminos. Él me va a decir por dónde ir, qué hacer, qué no hacer, cuándo hablar, cuándo callar. Increíble que eso es importante para saber gobernar, cuándo debemos de hablar y cuándo debemos de callar, porque no siempre debemos de hablar. Muchas veces debemos de callar y doblar rodillas, y muchas veces debemos de hablar y no doblar rodillas. A Josué le dijeron, levántate, no es tiempo de orar, es tiempo de buscar porque hay pecado, ¿verdad? Entonces le dijeron, actúa, ¿verdad? Actúa, levántate. Entonces, pero debemos de qué? De saber en qué tiempo estamos, pero ¿cómo lo vamos a descubrir? Cuando el Señor sea el que dirija nuestro camino. Así que hermano, hermana que nos está escuchando, ¿verdad? Es el Señor el que debe de dirigir su camino, hermano, para que podamos gobernar bien la casa, dirigir la casa, amén. Pero sigamos avanzando. Lo que decía la hermana, en común de acuerdo. Y tenemos Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y Efesios 5:25, que debemos amar que debemos amar a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia también, ¿verdad? Y es lo que platicábamos, ¿verdad? Que para deber de llevar bien el hogar, ¿verdad? Tenemos que estar de acuerdo con nuestro esposo, ¿verdad? Para que los hijos vean y aprendan que somos los dos los que estamos en un mismo sentir, ¿verdad? Los dos estamos de acuerdo en cómo dirigir, en qué reglas se van a poner y que se deben de respetar, ¿verdad? Y algo importante que no solo la mujer debe de respetar, sino que también el varón debe de dar el ejemplo de que la voz de la madre también tiene un lugar en el hogar, ¿verdad? Porque si no hay muchos, ¿verdad? Que por tanto machismo hacen a un lado a la mujer, ¿verdad? Y la mujer debe estar siempre callada o no te metas, no digas nada o no sabes. Entonces, ¿cómo le dicen después los hijos a uno, verdad? O muchas veces dicen, no sabes nada, ¿verdad? Entonces, el varón también debe de tener ese cuidado, cómo se dirige a su amada, ¿verdad? Y el Señor así dice, ¿verdad? Que como Él nos ama, así el esposo nos debe de amar, ¿verdad? Es delicado. Miren, si vamos a andar juntos, vamos a andar de acuerdo, debemos de qué? De amar como Cristo amó a la iglesia. Dejemos que sea a nuestras mujeres, ¿verdad? Dejémoslo ahí. Sino que ¿cómo debemos de amar? Como Cristo amó a la iglesia. Entonces, en el hogar para gobernar, para dirigir el hogar, lo que debe de prevalecer es el amor, ¿verdad? ¿Cómo voy a tratar yo a mi esposo? Como Cristo trata a la iglesia. ¿Cómo me debe de tratar el esposo a mí? Como Cristo amó a la iglesia, que se entregó, ¿verdad? Entonces, esa es la base, ¿verdad? Esa es la base. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que el perfecto amor echa fuera todo temor, ¿verdad? Entonces, si tenemos algún temor, estamos en el perfecto amor que es Cristo, ¿verdad? Entonces, va a echar fuera todo temor. Entonces, nosotros debemos de estar en común de acuerdo. ¿Para qué? Dirigir nuestra casa. No uno por la izquierda, el otro por la derecha, no. En común, la unidad. Y de eso debemos de buscar, la unidad. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. Hermana, vamos a echarnos un cafecito. Está de acuerdo, entonces nos vamos, ¿verdad? Pero estamos en unidad. Amén. ¿Cómo vamos a gobernar nuestra casa? Corregir. ¿A quién le gusta corregir, hermanos? A nadie. Yo le digo a veces a mi esposo, es que a mí me toca siempre ser la mala de la familia, ¿verdad? Y muchas veces es ese papel que tomamos. Obviamente el esposo se va a trabajar, ¿verdad? Entonces nosotros estamos ahí y tenemos que corregir inmediatamente. Recuérdense que de primero son 4 pasos para la corrección, ¿verdad? Primero es la instrucción, la enseñanza, la corrección y la disciplina. 4 pasos, ¿verdad? Yo aprendí esos 4 pasos y decía, ¿voy por dónde? ¿Por qué paso voy? ¿Por qué? Y cuando ya me tocaba, ¿verdad? La corrección, porque hermanos, todos necesitamos pachi más de alguna vez. O sea, todos. La Biblia dice, ¿verdad? Que en una mano el pan y en otra mano, ¿verdad? La vara. La vara se hizo para el necio. Y dice la Biblia que
el hombre, desde su juventud, el corazón del hombre está dado a lo malo. No decimos malas palabras. El niño empieza a estudiar, llega ya con una palabra que no la usamos en la casa. Tenemos que corregir, ¿verdad? Bueno, miremos qué pasa cuando no hay corrección en la casa. En Primera de Reyes 1:6 dice la palabra del Señor: su padre nunca lo había contrariado. Miren, bien consentido. Pero miren, en otra versión abajo, ¿verdad? En la Nueva Traducción Viviente dice: ahora bien, su padre, el rey David, estamos hablando de David, jamás lo había disciplinado. ¿Cómo iba a estar esa casa? ¿Cómo iba a estar, cómo se estaba gobernando ahí? Imagínense si nunca lo habían disciplinado. Y es que a veces los niños no saben si algo es bueno o es malo. Por eso estamos nosotros, para disciplinar. No, eso no le agrada a Jesús. Yo me recuerdo cuando tenía a mi nena pequeña, medio escuchaba la música porque ella estaba influenciada con la danza. Ella me acompañaba desde la panza al ensayo, o sea, ella, la danza, ¿verdad? Ella sabía que la música se movía, ¿verdad? Entonces escuchaba alguna música y ella ya empezaba a moverse, ¿verdad? Y entonces yo pidiéndole al Señor para no lastimarla, era una bebé, ¿cómo hacía yo? Entonces el Señor me dijo: háblale, decirle que cuando se hace dentro de la iglesia es para exaltar al Señor y cuando se hace fuera de la iglesia no le agrada al Señor. Y empecé: nena, no estamos en la iglesia, entonces no se hace, ¿verdad? Pero con palabras dulces que el Señor me dio, pero porque ella no sabía. Vamos a eso, ¿verdad? Ella no sabía. Entonces, en una oportunidad estaba dando clases yo y estábamos recogiendo dinero porque iba a haber una actividad y una niña vino y agarró 20 quetzales del dinero que yo tenía. Yo me recuerdo si eran 20 o eran 50 quetzales los que agarró. Invitó a sus amiguitas a comprar y todo. Yo me di cuenta, ¿verdad? Y buscando el dinero. ¿Qué tenía que hacer? Hablar con los papás. Los papás estaban indignados. ¿Cómo va a ser eso? Mi niña no roba. Y porque ya rápido se ponen esas etiquetas. Yo nunca usé esa etiqueta, ¿verdad? Pero yo le digo, ella no sabía. Necesita ser, ¿qué? Disciplinado. Enseñarle: mi amor, ¿por qué agarraste ese dinero? Ese no era tuyo, no te lo di, lo que no es de uno no se agarra, pero hay que disciplinarlo. Pero ¿qué había pasado aquí? ¿Qué hizo David aquí? Con Adonías, ¿verdad? No lo había disciplinado. Imagínense a esos niños, no disciplinados. Si con la disciplina a veces cuesta, imagínense que no tengan disciplina, que no tengan quien los dirija. Ahí lo que está diciendo es: no había quien los dirigiera, ¿verdad? No les enseñaban lo bueno y lo malo. Y recuérdense que siempre hay dos caminos: el camino ancho y el camino angosto. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Escojan el camino angosto. Está la luz y las tinieblas. Yo les digo, escojan la luz, ¿verdad? O sea, Él nos presenta las dos cosas, pero nos dice cómo nos va a ir mejor. Entonces nosotros debemos de disciplinar. Hermana, hermano, usted tiene que disciplinar, ¿verdad? En esas 4 facetas. De primero, instrucción. ¿Qué es la instrucción? Decirles: mucha buena onda, recojan su plato, pues, ¿verdad? Enseñarles: yo agarro mi plato y lo llevo a la fila, ¿verdad? Volverlo a hacer, ¿verdad? Si no lo hacen, ya les había dicho, volvemos a la instrucción, a la enseñanza, a la corrección. No, toma su plato y lo llevamos a la fila. Y no lo hacen, ya toca la 4ª, ¿verdad? Que ya es la corrección. Y no precisamente tiene que ser pachi, puede ser un castigo. Ahora quíteles el celular a los niños y se vuelven locos, ¿verdad? Entonces puede ser un castigo. ¿Por qué? Porque no hizo la instrucción, la enseñanza ni la corrección, ¿verdad? Pero debemos de corregir. Pero avancemos, porque aquí tenemos otro ejemplo. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? En 1 Samuel 3:13, dice la palabra de Dios. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Estamos hablando de Elí, ¿verdad? Entonces, él sabía lo mal que estaban haciendo, las iniquidades, las cosas que hablaban contra Dios, porque era en la iglesia donde estaban ellos actuando mal y ellos blasfemaban y todo, y él nunca los corrigió. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque dice de Elí, a causa de la iniquidad, dice, y él lo sabía.
sin embargo, él jamás los corrigió, ¿verdad? Y el Señor dice, y él no los reprendió, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estaba actuando? Y él era una autoridad, era sacerdote, ¿verdad? Y no lo hacía. Entonces venía la reprensión, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de autoridad y es de oportunidades y es un Dios misericordioso. Entonces Él nos da la oportunidad de que corrijamos, que lo que estamos haciendo mal lo corrijamos. Sin embargo, si no lo hacemos, entonces viene Él y también como padre, ¿verdad? Porque somos sus hijos y por amor Él nos corrige, ¿verdad? Pero debemos de estar listos para no llegar a consecuencias tristes, ¿verdad? Porque Él dijo, yo voy a hacer con el hijo, voy a corregir, lo voy a disciplinar. ¿Amén? Qué delicado, ¿verdad? Porque, mire, aquí estaba cometiendo, Elí cometió el error que vimos al principio, donde él estaba gobernando la iglesia y cuidando su casa nada más. Y aquí es el Señor, Dios, el que le está hablando, ¿verdad? Está diciendo, estoy a punto de juzgar tu casa. Si el Señor hoy nos dijera, estoy a punto de juzgar tu casa, ¿cómo saldríamos nosotros? ¿Verdad? Dice, para siempre, a causa de la iniquidad de la cual Él sabía. Nosotros muchas veces sabemos que nuestros hijos están actuando mal. Incluso a veces sabemos que la pareja, nosotros sabíamos de un problema ahí, ¿verdad? De un hombre que estaba haciendo cosas incorrectas ante la ley, imagínense, ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y me decía mi esposo, ¿qué dirá la esposa? ¿Verdad? ¿Qué dirá la esposa? ¿Qué dirán los padres? ¿Verdad? O ahorita que salió este gobierno, ¿verdad? Todo lo que se hablaba del compañero del presidente, ¿verdad? ¿Y qué dirán los papás? ¿Cómo los papás avalan una situación de esas? ¿Verdad? Entonces, él sabía qué cosas sabemos nosotros y muchas veces no queremos enfrentar con nuestros hijos. Entonces tenemos que tener cuidado. Yo me recordaba, fíjense hermanas, cuando mi hija empezó en el kinder, ¿va? Tenía 5 añitos. Un día me llegó con unas moneditas en la mano y como uno sabe lo que les daba. Entonces yo le dije, mira, ¿y de dónde sacaste estas monedas? Entonces ella bien así, tranquilita, ¿va? Pues como de 5 años todavía no identifican bien lo que hacen. No, delante de la maestra me dijo y yo los agarré. Ah, vaya, y le expliqué, ¿va? Que lo que había hecho no estaba bien. Y entonces le dije, mañana vamos a llegar y le vas a devolver esas monedas a tu maestra. ¿Ustedes creen que quería? No. 5 añitos tenía, pero ya sabía ella que tenía que avergonzarse ahí, va. Y me rogó toda la tarde, no, mamá, dáselas tú. No, mijita, le digo, tú las tomaste, tú se las vas a devolver. Le dije. Al otro día en la mañana llegamos, Miss, Abby le quiere hablar. Y ella toda avergonzada, va, creen que lo volvió a hacer. Nunca en su vida ella volvió a tomar algo que no fuera de ella. Pero ahora hace poco yo recomendé a una mi amiga a que iba a ir a comprar, que andaba buscando unos vestidos, entonces la recomendé ahí con otra mi amiga. Y cuando después llegué yo a comprar y me dice, mire usted, aquella su amiga que me recomendó, me dijo, fíjese que su hija me robó unas muñecas. Y yo, no hombre, así va. Ay, no, Leo, sí, me dijo. Las agarró y las metió al carro. Entonces, ahí entró a mí la pregunta, va. Entonces dije yo, si la niña lo está haciendo y la mamá no le dijo nada, ¿qué estaba pasando ahí? Qué delicado, no, lo de ella pues a mí no me interesó tanto, sino que yo dije, qué delicado lo que nosotros les enseñemos a nuestros hijos, porque si yo le hubiera permitido a Abby que esas moneditas no era nada malo, ella hubiera seguido haciéndolo, creyendo que estaba haciendo bien las cosas, ¿va? Y eso es lo importante y por eso cuando yo leí el nombre del tema me sentí así como con una gran responsabilidad, ¿va? Porque gobernar una casa uno dirá, ay, qué fácil va, solo es ir a mandar. No, no, hay que pedirle mucho al Señor esa sabiduría, ¿va? Que lo hagamos con entendimiento, ¿va? Que no lastimemos, que no dejemos heridas, ¿va? Porque a veces se nos pasa la mano y puede ser que nuestro hijo esté con esa herida toda la vida, ¿va? Entonces,
Eso les quería decir yo, que cuando yo leí le decía a la hermana, a la qué buen tema, dijo, porque sentía aquella gran responsabilidad de que cómo estamos nosotras gobernando nuestra casa. ¿Será que lo estamos haciendo justas? ¿Será que lo estamos haciendo íntegras? ¿O será que no se nos está pasando la mano? Que Dios nos va a pedir cuenta a nosotros de todo, tanto dentro de la casa como fuera de la casa, cómo nos portamos en la iglesia. ¿Cómo nos portamos en la calle? ¿Va? ¿Será que en la calle somos esa luz que el Señor quiere que seamos? ¿O no? ¿Va? ¿O nos portamos, como dijo el pastor, aquí en la iglesia todos somos bien espirituales y ya en la calle ya no? ¿Va? Amén, hermano. En Proverbios 13:24 dice que el que no aplica el castigo aborrece a su hijo. Miren qué delicado, ¿verdad? Y nos llenamos la boca con que nosotros los amamos, ¿verdad? Con que nosotros damos la vida por ellos, pero si no aplicamos la disciplina, digámoslo así, ¿verdad? Aborrecemos al hijo, dice, el que no aplica el castigo aborrece a su hijo, pero el que ama le corrige oportunamente, ni más ni menos, oportunamente, justo en el momento, ¿verdad? Y yo me recuerdo que todos los niños a veces molestan mucho con el baño, ¿verdad? Cuando estamos en la iglesia. Entonces hay que enseñarles a ellos, ¿verdad? Y me recuerdo que una vez estaba sentada yo y llevaba una paleta de esas con lo que se mueven los frijoles, ¿verdad? Porque era mucho lo que me estaban molestando. Y entonces la nena me estaba hablando y yo le dije, ok, espérame, levanté mi bolsa, la puse en mis piernas y solo saqué así la paleta, ¿verdad? Y un hermano se empezó a reír, ¿verdad? Y esta hermana dijo, o sea, ¿qué está haciendo, verdad? Pero la nena se quedó sentada, así se le quitaron las ganas de ir al baño. Y otra vez con mi hijo le digo yo, ok, estaban viendo una película, la película tardaba como 2 horas, me recuerdo yo, y lo controlé, hermanas. No fue al baño ni una vez, se levantó. Ah, dije yo, terminó la película. Si mañana me pedís permiso para ir al baño, te doy, porque mira todo lo que aguantaste. ¿Por qué para esas cosas sí nos aguantamos y para estar aquí en la iglesia no nos aguantamos? ¿No será que debemos de corregir oportunamente en ese momento, verdad? ¿Vamos al baño de una vez? No nos tardamos ni 3 horas, hermano. Tampoco es como algo que no tenga fondo. Tomamos agua ahorita y ya nos querramos ir al baño. No, hay un proceso, ¿verdad? Que lleva nuestro cuerpo. O sea, yo no estoy diciendo que no, pero hay un proceso que lleva nuestro cuerpo. Debemos de corregir oportunamente. Yo sé que es difícil porque nadie quiere. Yo a veces le digo a mi esposo, dale tú porque yo ya mucho. Solo uno es la mala. Solo uno es la mala. Pero qué bendición. Yo creo que siempre lo he dicho yo, que cuando enseñamos derechos del niño, uno de sus derechos es la corrección. Porque qué bonito es ver jóvenes prósperos, ¿verdad? Ver jóvenes que son para la sociedad, son piezas importantes, ¿verdad? Y yo digo, si son piezas importantes para la sociedad, ¿cómo no va a ser aquí, para la iglesia, verdad? Entonces, pidámosle al Señor, amados hermanos, a que nos ayude, como dice la hermana, ¿verdad?, a gobernar nuestra casa, no con mis propias fuerzas, sino que con las fuerzas del Señor, pedirle a Él, estar constantemente, Señor, dame sabiduría, tengo este problema, ¿verdad? Hijos grandes, dice el dicho, ¿verdad? Problemas grandes. Pero digámosle esos problemas grandes que tenemos un Dios que es más grande. Amén. Y venía a mi mente, hermana, que ahorita pues si son niños o son jóvenes, pero yo les decía el otro día a los prejos de la clase, el día de mañana son ustedes los que van a estar ahí aquí en la iglesia, unos predicando, unos dirigiendo la alabanza, unos dirigiendo a los servidores, unos dirigiendo al sonido, tantas áreas que salen en la iglesia, ¿va? Y yo le digo, y ustedes ahorita se están preparando, porque va a llegar el momento en el que son ustedes los que van a estar ahí, y son ustedes los que van a tener, o sea, la responsabilidad de nosotros es enseñarles, va, en todo lo que podamos y que el Señor nos guíe para hacerlo bien, para que el día de mañana ellos también sean unos buenos gobernadores de su casa, ¿verdad? Me dejó así como, wow, porque fíjense, hermanas, que pues uno en cunas es un área muy, a mí me encanta, es linda esa área, pero
los chiquitos van absorbiendo desde pequeñitos, ¿verdad? Entonces, cuando a mí me toca compartir con ellos, pues ellos son 5 minutos los que tienen y ya. Entonces uno aprovecha y les pregunto, según la historia que se les vaya a hablar, ¿verdad? Les hago una pequeña pregunta. ¿Ustedes saben quién es Noé? Y algunos, no, hermana, me quedé. De los que salieron, no sabían. No saben, no, hermana. Y nadie. Entonces, digo yo, y después le pregunté a algunos que casi no vienen. Y me impactó porque le dije yo, ¿y quién es Noé? Noé es el del diluvio, hermana, que metió, y me empezó a contar, ¿verdad? Que el Señor le dijo que había que guardar a los animales porque iba a venir una fuerte lluvia. Y me contó. Entonces dije yo, bueno, entonces, ¿qué está pasando, verdad? Que los piensen, exactamente, qué delicado, ¿verdad? Porque esa es una responsabilidad que debemos de tener, ¿verdad? De leer. Es que mi papá me lee la Biblia todas las noches, me dice, me cuenta una historia. Si papi no puede, puede mami, me dijo. Entonces, y ella nos lee y oramos juntos. Wow, dije yo, no vienen siempre por alguna razón, ¿verdad? Pero la enseñanza, la dirección la están dando en el hogar. Los padres no han descuidado eso, ¿verdad? Y los que uno mira aquí no me supieron contestar. Entonces, la verdad que qué importante es que a los pequeños les compartamos la palabra de Dios, ¿verdad? Y les leamos los versículos que se les lea, porque cómo lo aprenden, absorben bastante. No les va a pasar como a mí, ¿verdad? El Señor puso eso en mi corazón, ¿verdad? Así como me preocupo en las tareas seculares cuando empezó a estudiar mi hijo, así me tengo que preocupar de la espiritual. Entonces, como dice la hermana, Dios nos va corrigiendo a nosotros. Es que esa es la base también, que Dios me corrija a mí para yo poder corregir en mi casa. Entonces, venía yo y el domingo le preguntaba a Yafet, ¿de qué te enseñaron? Pero yo bien fuerte y bien dura, ¿y cuál es el texto que te aprendiste? Porque a mi hermana, hermanos, a mí siempre me enseñaron a que ese domingo me aprendía mi texto bíblico. Entonces, yo tengo eso en mi corazón, ¿verdad? Ese domingo que vienen los niños a la iglesia lo tenemos que aprovechar y que ellos se llevan una porción de la palabra en su corazón. Entonces, pero había veces que los hermanos tal vez no habían tenido esa enseñanza y solo contaban la historia y no les enseñaban un texto. Y mi muchachito en un cuaderno apuntando de qué hacía. Y yo, ¿de qué te hablaron? Ya tenía él escrito, imagínense, pues tenía como 6 añitos mi vida. Entonces me di cuenta, el Señor hizo que yo entendiera que ya no lo estaba recibiendo porque él quería, sino que por temor a que yo le fuera a preguntar de qué no, le bajé, ¿verdad? Le bajé, entonces dije, oh, Señor, perdóname, perdona, que me perdone mi hijo, ¿verdad? Ahora no, ahora ellos solitos, y no, mira, es que el hermano nos habló de esto, qué lindo. E incluso a los 7 años me recuerdo que Yafet llegó y me dijo, hoy nos hablaron del bautismo, y empezó, tuvimos como un mes, él me preguntaba del bautismo, pero yo ya había aprendido a no exigirle a qué le habían enseñado, ¿verdad? Y el Señor es fiel, ¿verdad? Y Él se encarga, así de mi vida, también se encarga de la vida de nuestros hijos. Pero lo debemos de buscar, debemos de pedirle al Señor, Señor, gobierna tú mi casa, mi vida en primer lugar, ¿verdad? Si el Señor que gobierne nuestra vida, el matrimonio, para que pueda ser gobernada toda la casa. Amén. Así que vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor. Amén. Así que pidámosle al Señor que el Señor sea el que gobierne nuestra casa y que si usted no ha implementado, ¿verdad? No había conocido estos puntos. Aquí falta mucho de gobernar la casa. El factor tiempo es el que nos limita, pero hay mucho para gobernar la casa, que en la Biblia está escrito, que nos da a nosotros consejos de cómo hacer para que tener una casa que le agrade al Señor. Pero pidámosle al Señor que el Señor sea el que nos ayude a corregir, ni mucho ni poco, sino que sea con equilibrio. Amén. Que podamos amar, que el amor que el Señor nos ha dado a nosotros pueda ser manifestado. ¿Dónde? En nuestra casa. Que podamos dirigir como en la buena, en la agradable y en la perfecta voluntad del Señor. Amén. Oramos. Padre que estás en gloria en este tiempo, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, que esta palabra, Señor, pueda dar el fruto que corresponda en el tiempo. Señor, habla tú al corazón de aquellas personas que nos están escuchando por este medio, Señor.
que puedan, Señor, poner sus vidas, sus hogares en tus manos, y que seas tú el que gobierne esos hogares para gloria y honra tuya, Señor. Y aquel que no ha gobernado su casa, Señor, que no ha tomado su papel que tú les has dado, Señor, la responsabilidad de varón, de la esposa, Señor, que este sea un buen tiempo, Señor, para que ellos tomen, Señor, ese regalo que tú les has dado de su hogar, Padre, y puedan dirigirlo, Señor, conforme a tu buena, agradable y perfecta voluntad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en una próxima.